complementando cada uno de los puestos de trabajo, conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las posibilidades de patologías, no solamente de origen traumático, sino de cualquier otra índole, y que el hecho de conocer les va a ayudar a evitar la presentación de estas enfermedades. Criterios de referencia, pues ya lo veíamos: dolor persistente, la paresia o disestesias progresivas y obviamente la atrofia muscular, y no se diga la presentación de la mano en garra, ¿no? Cada día menos frecuente, afortunadamente, por precisamente la preparación, la identificación de datos clínicos, y que generalmente las referencias de manera oportuna nos va a evitar llegar a una secuela tan importante como es una mano en garra. Otra patología muy frecuente: síndrome del túnel del carpo. Pues es una de las neuropatías más frecuentes, es más frecuente que la enfermedad de Gullón. Se presenta hasta en un 3% de la población en general. Es más frecuente en mujeres en edad productiva, mayores de 55 años, algunas condiciones asociadas, actividades laborales, y de ahí tenemos todos estos factores de riesgo. Si recordamos neurológicamente cómo está integrado el nervio mediano: raíces de C6, C8, músculos inervados, flexores, pronadores y abductor corto de la muñeca. Datos clínicos, pues en realidad, a diferencia de las otras patologías, lo único que va a diferenciar es sobre todo el territorio que está afectando, los dedos, ¿no? Quedamos que el canal de Gullón va a estar afectando al meñique y cara medial del anular. Entonces, el síndrome del túnel del carpo va a estar manifestándose por disestesias. ¿En qué dedos? Índice por completo. Del índice sería la cara medial, dedo medio y cara radial del dedo anular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la distribución del nervio mediano. Habitualmente es unilateral, aunque hay casos donde se ha reportado más del 25% donde tenemos una afectación bilateral, ¿de acuerdo? Los síntomas son progresivos. Habitualmente el paciente va a despertar con un dolor urente. Es un dato muy clínico. Doctor, es que estaba durmiendo y mis dedos los sentía adormecidos y me tuve mucho ardor, ¿no? ¿Y qué hizo para quitarse el dolor? Sacudí la mano. Con eso se me alivió, ¿de acuerdo? En estados muy avanzados, obviamente, se va a conjuntar la debilidad muscular, la atrofia de toda la región tenar y, desde luego, la pérdida sensorial de los dedos afectados. Nuevamente, volvemos a insistir en los aspectos clínicos: toda la alteración de las funciones básicas de la mano. Podemos tener también la afectación o la afección vascular y vascular, ¿no? Y de esta forma el paciente va a referir una mano seca. ¿Qué más va a referir? Pérdida de vello, la piel es delgada, es brillosa, ¿no? En etapas ya mucho más avanzadas. Causas, pues nuevamente volvemos a ver todo el aspecto traumático, volvemos a ver aspectos crónico-degenerativos, pero para la finalidad de nosotros, aspectos de traumatismo acumulativo. Clínicamente, volvemos a ver la distribución del nervio radial y lo que les comentaba, ¿no? Oiga, señora, ¿qué hizo para que se le quitara el dolor? Sacudí mis manos, se me quitó de manera inmediata. ¿Tomó algún medicamento? No, simplemente es lo que hago todas las mañanas y es lo que me alivia el dolor. Tenemos ya maniobras muy específicas. Signo de Tinel, completamente característico, que es obviamente percutir sobre el canal del nervio mediano a través de un martillo, y el paciente va a referir todos los cambios sensitivos a nivel de los 3 dedos. Signo de Palén: pedimos al paciente que haga una flexión de la muñeca. Vamos a pedirle que esa flexión la mantenga
durante 1 minuto y va a empezar a referir todos los cambios clínicos, nuevamente parestesias, a nivel de los 3 dedos, índice, medio y anular. Desde luego que el diagnóstico nuevamente se basa en el aspecto clínico, en la revisión física. Tenemos un porcentaje superior al 90% de diagnóstico simplemente con los datos clínicos, pero nuevamente tenemos que tener los elementos de referencia, electromiografía, no estudios de rayos X, no estudios de resonancia, estudios de electrofisiología con la finalidad, obviamente si tenemos alguna duda, también nos va a servir de estudio pronóstico para saber en un momento dado cuál es el grado de lesión. Tenemos 3 lesiones neurológicas, ¿quién se las sabe? ¿Qué es una neuropraxia? ¿Qué más? ¿Qué más? Y neuropraxia, neurotmesis, ¿y qué más? Axonotmesis. ¿Qué es neuropraxia? Eli. Es una lesión que irreversible, que está afectando ¿qué? La vaina. Después, neurotmesis, es una lesión reversible. ¿Qué te afecta? La vaina, ¿y qué más? Y la fibra nerviosa. ¿Qué parte de la fibra nerviosa? Perineuro. Ok. ¿Sí? Y finalmente que es una lesión. Perfecto. Bueno, las líneas de actuación son 3. El manejo etiológico. Obviamente, conocer de dónde se está originando este problema es fundamental para establecer el manejo. Un manejo conservador o quirúrgico. El manejo conservador obviamente va a ser la interrupción o la prevención y el control de los factores de riesgo, interrumpir algunos tratamientos, sobre todo a base de hormonales, y habitualmente podemos recomendar el uso de alguna órtesis. ¿Para qué? Para mantener en reposo la mano. Muchas veces el hecho de indicarle férulas nocturnas va a aliviar la molestia. Si podemos acompañar y está indicado el uso de algunos analgésicos por periodos breves, el paciente en un par de semanas, siempre y cuando la patología sea de reciente aparición y el grado de sintomatología sea leve, el paciente va a mejorar. Podemos también utilizar pulsos de opioides, obviamente, y en aquellos pacientes donde la patología o donde la sintomatología es más compleja, el dolor es más intenso, el uso de la órtesis no fue suficiente, podemos utilizar infiltraciones nuevamente de esteroides, ¿de acuerdo? Desde luego que podemos reforzar esta primera línea de acción a través de rehabilitación. Electroterapia, masoterapia, termoterapia son fundamentales para revertir la lesión y el paciente tenga una evolución hacia la mejoría. Aquí tenemos una imagen de una muñequera que está propiamente dejando a la muñeca en 10 grados y esto va a evitar precisamente que la flexión siga atrapando al nervio y obviamente la sintomatología siga progresando. Vemos la técnica de infiltración, las dosis, esteroides, ¿de acuerdo? Acetato de metilprednisolona, xilocaína simple, identificamos el canal y hacemos la infiltración. El tratamiento quirúrgico obviamente va a estar indicado si no hay mejoría. El paciente va a continuar con esa sintomatología que ahora ya no es por las noches, ya es todo el día. Ya las sacudidas de la muñeca ya no fueron suficientes y el dolor en una escala visual análoga va a requerir incluso de administración ya no de analgésicos convencionales, sino la necesidad de estar dejando opioides o neuromoduladores. Y a pesar de eso el paciente no mejora, ¿de acuerdo? Técnicas quirúrgicas, la más tradicional, la que hacemos a nivel institucional, abierta, ¿de acuerdo? Mayor complicación, definitivamente, la fibrosis endoscópica. Es la técnica quirúrgica que hoy en día realizamos. Los pacientes tienen un mejor pronóstico,
el periodo de recuperación es mucho más breve y habitualmente la patología no deja ninguna secuela. Estamos identificando por completo las estructuras y sobre ello estamos realizando todas las liberaciones. ¿De acuerdo? Poco frecuentes, menos del 1% de los pacientes intervenidos en comparación a la técnica convencional o abierta. Bueno, este es un algoritmo de decisión. Pues obviamente, primero, tenemos que tener todos los elementos en nuestra historia clínica, exploración física. Obviamente, si es un síndrome del túnel del carpo, podemos empezar a identificar dónde está la etiología para fines de nosotros en el trabajo. ¿De acuerdo? Es un paciente que va a requerir un tratamiento otorgado de primera intención en nuestros servicios médicos. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Analgésicos, ferulizaciones, 2 semanas. ¿De acuerdo? En 2 semanas revaloro al paciente. La sintomatología revirtió, sí. Tengo que tomar una decisión. ¿Lo regreso a sus actividades habituales o pido un cambio de área o lo roto? Entonces, esa ya va a ser la actividad, obviamente, que ustedes van a tener que definir. De lo contrario, si el paciente continúa con esa sintomatología, ya lo estaremos recibiendo en los servicios de ortopedia, obviamente para empezar todo su protocolo de estudio y finalmente vamos a llegar a un manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Nuevamente, cuando derivar, paciente que evoluciona de manera tórpida y la sintomatología se ha agravado. Indicaciones quirúrgicas, ya las veíamos, persistencia de dolor, un estudio electrofisiológico completamente sugerente ya no de una neuropatía leve, un déficit sensitivo y motor, obviamente ya lesiones que están generando mayor compromiso del nervio y eso lo podemos ver desde el punto de vista clínico. En el momento de hacer la incisión y la liberación del nervio ya tenemos un nervio, ya no es brilloso, ya no es amarillo, ya es más color aperlado, ya habitualmente está envuelto en capas de fibrosis. Obviamente desde ahí son datos que macroscópicamente me van a hablar acerca del pronóstico del paciente. Es un paciente que probablemente no va a alcanzar la satisfacción y la remisión de su sintomatología y nuevamente acabará en los servicios de salud en el trabajo, acabará con un dolor crónico. ¿Preguntas hasta acá que tengan? ¿Ninguna? No por el momento. Otra de las patologías muy frecuentes, ya no en la muñeca, van a ser a nivel del codo. Todas las epicondilitis o epitrocleitis. Epicondilitis, vamos a estar hablando del epicóndilo lateral y epitrocleitis del epicóndilo medial o epitrocle. Es la única definición. Para los gringos son epicondilitis medial o lateral. Para nosotros sí tiene ese aspecto puramente de definición. De acuerdo, la epicondilitis, por lo tanto, se define como la inflamación de la zona de la inserción de los músculos epicondilios que van a afectar la bolsa humeral, que afectan el periósteo y obviamente hay un ligamento muy especial que es el ligamento anular. Nuevamente es más válido hablar de una tendinosis que de una tendinitis. Tiene su origen a nivel del músculo extensor radial corto del carpo y comentaba nuevamente, no es un aspecto inflamatorio agudo, por eso no se le considera una tenosinovitis, sino es una tendinosis y que generalmente el origen es mecánico. Comienzo insidioso, progresivo, dolor en el epicóndilo irradiado hacia la muñeca o irradiado hacia el hombro, va a generar una disminución de la prensión como tal. Podemos encontrar datos de inflamación o de edema local. Es muy frecuente sea unilateral, la mano dominante, ¿de acuerdo?, del trabajador, o bien si tenemos una actividad que exija más el uso de la extremidad torácica derecha en comparación a la izquierda, pues obviamente de ahí la presentación. Puede evolucionar de manera cíclica, puede estar obedeciendo a cambios de temperatura y podemos ver pacientes que muchas veces pueden tener una rigidez porque siempre van a tomar una actitud antálgica, flexión del codo. Tiene 4 etapas,
La primera y segunda son manejos conservadores. En la primera hay una inflamación reversible, analgésicos, el uso de algunas bandas. La segunda etapa ya es irreversible. Habitualmente las infiltraciones van a ser una muy buena opción. Y en las etapas 3 y 4 habitualmente vamos a tener una fibrosis o alguna ruptura de las inserciones, y esto va a obligar a manejos quirúrgicos. Exploración física, maniobra, muy sencilla. Maniobra de Cosen, pedimos al paciente que flexione el codo a 90 grados, se le indica al paciente que haga una extensión de la muñeca en oposición a nuestra mano. Va a referir un dolor completamente localizado en el epicóndilo y que puede ser irradiado hacia la muñeca o hacia el hombro, ¿de acuerdo? Maniobra de Mills, se le pide al paciente que haga una extensión del codo y hacemos una flexión de la muñeca. El dolor localizado en el epicóndilo. Diagnóstico clínico. Si queremos identificar algunos cambios, puede ser radiográficos, sin lugar a duda. Vamos a ver artrosis, podemos pedir ultrasonidos, desde luego, estudios de resonancia magnética. Finalmente, clínico, el diagnóstico por completo, ¿de acuerdo? El abordaje es muy sencillo, es la liberación precisamente de la fibrosis, es una incisión de 1 centímetro, se hace una liberación percutánea del músculo y el paciente automáticamente regresa con el movimiento completo. Muchas veces podemos influir en la disminución de la fuerza de la prensión. Sin embargo, es una remisión completa de su sintomatología dolorosa. Trabajos que requieren o exigen este tipo de movimientos y donde podemos identificar este tipo de lesiones, nuevamente, carniceros, curtidores, deportistas, obviamente, mecánicos y albañiles. Todas aquellas actividades que involucren alta exigencia a nivel del codo, de la muñeca, y si esto se combina a fuerza, nuevamente más de 4.5 kilogramos y repeticiones más de 11 veces o 18 veces, dependiendo del trabajo, sin lugar a dudas van a tener esta patología. Vemos aquí otros ejemplos u otras condiciones de riesgo, manipulación de herramientas, sobre todo neumáticas, ya cargas extremadamente pesadas y movimientos repetitivos, ¿no? Yo les pido de favor que se queden sobre todo con las definiciones de la OSHA. Estas son de la OIT. Epitrocleitis, también conocida como síndrome del pronador. Nuevamente la sintomatología que ya comentábamos, pero ahora en la cara medial, ¿no? Porque los músculos epitrocleares son ahora el pronador redondo, el palmar mayor, flexor común de los dedos y el cubital. Es unilateral, ¿de acuerdo? Se puede asociar sobre todo a neuropatía por atrapamiento del nervio cubital y de ahí el diagnóstico diferencial entre un canal de agullón. Puede tener también irradiaciones. Ya veíamos la misma maniobra en la epicondilitis. Ahora vamos a hacerla de manera invertida. Maniobra de Cosen invertida. El dolor que se va a presentar en la epitróclea cuando hacemos una extensión de la muñeca y el codo está prácticamente neutro, ¿no? Entonces, refiere el dolor completamente localizado a la epitróclea. Pruebas diagnósticas, si queremos, estudios radiográficos, podemos encontrar calcificaciones. Sigue las mismas etapas, del 1 al 4. Etapas 3 y 4, ya podemos ver o identificar procesos de calcificación, no así en la etapa 1 y 2. Ecografía, resonancia magnética, nuevamente vemos la afectación de la inserción de los músculos epitrocleares. Podemos pedir electromiografía si tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una enfermedad de agullón, y podemos también en un momento dado hacer una prueba de infiltración. Localizamos la epitróclea, infiltramos nuevamente esteroide analgésico. Si el paciente mejora, obviamente tiene ya incluso el tratamiento, ¿no? Si el paciente a las pocas semanas recidiva, podemos sustentar el diagnóstico, podemos hacer otra infiltración, pero si el paciente empieza a tener datos de parestesias que están afectando sobre todo al meñique, pues es inevitable y es indispensable realizar un estudio electrofisiológico, ¿de acuerdo? Con la finalidad de hacer ese diagnóstico diferencial, sobre todo por la lesión del nervio cubital. Actividades de riesgo, nuevamente todas las actividades de alta exigencia a nivel de mano y muñeca, y obviamente
a nivel del codo y sobre todo con carga de objetos. Algunas características que ha definido la OIT, como aquellas actividades donde vamos a tener alejados los brazos del tronco en periodos de 2 minutos, más de 2 horas. Los odontólogos es muy común esta patología. Movimientos de las manos por encima de los hombros más de 4 horas. Algunas otras actividades, todos los mecánicos, ¿qué más? Panaderos, ¿no? También, costureros. Entonces, hay infinidad de actividades laborales donde se pueda presentar esta lesión. Habitualmente, un paciente que llega con un diagnóstico de una epicondilitis, una epitrocleitis y que en un momento dado se conduce de manera adecuada por nuestros servicios médicos, es un paciente que no va a requerir más de 2 semanas o 3 semanas cuando mucho de incapacidad. ¿Por qué? Porque en este periodo ya tuvimos infinidad de oportunidades de saber si el paciente va a responder a un manejo conservador y si no, inmediatamente hacemos infiltraciones, lo regresamos al trabajo. Si recidió al paciente, pues obviamente ya tenemos todo el antecedente, tenemos un protocolo ya establecido y es un paciente que va a meritar un manejo quirúrgico y que el paciente, una vez se recupere del bloqueo anestésico, va a seguir movilizando el codo y va a poder realizar cualquier tipo de movimiento. Obviamente los primeros 7 días con dolor, inflamación por el manejo quirúrgico, pero después de ese tiempo, completamente sus actividades de manera normal. Otra de las patologías muy frecuentes que tienen en sus servicios, hombros dolorosos, de origen no traumático, ¿de acuerdo? Lesiones originadas por la afección al mango rotador. Obviamente esa lesión es, por definición, la inflamación o daño a nivel de los músculos o tendones que constituyen al mango rotador. En específico voy a hacer énfasis a esta estructura, aunque no es la única estructura que nos pueda originar dolor a nivel del hombro, ¿de acuerdo? Sin embargo, más del 90% de los casos va a estar originada por esta afección de esta estructura altamente especializada. Muy frecuente, tiene una prevalencia en toda la población del 2%, obviamente se incrementa en aquella población en una vida laboral, es más frecuente en los hombres en comparación a las mujeres, es unilateral habitualmente, sin embargo hay que hacer ese análisis del puesto específico de trabajo, un mecánico que pueda estar realizando actividades en una plataforma y con actividades de repetición por arriba del hombro, puede tener una afección bilateral. Va a influir obviamente algunas variantes anatómicas, sobre todo a nivel del acromion, la edad en etapa productiva, género masculino, nuevamente el uso y abuso de algunas sustancias, específicamente cafeína, tabaco, obviamente, actividades deportivas, sobre todo los que hacen movimientos de levantamiento de cargas por arriba del hombro y el tipo de trabajo también está incluido. Esto es lo que define la OIT, algunos aspectos epidemiológicos. Es muy frecuente en soldadores, tienen una prevalencia del 18%, laminadores. Hay un estudio que lo marca ahí la OIT, compara la actividad administrativa contra soldadores y vean la diferencia, ¿no? Algunas otras actividades de riesgo, montadores de auto, costureras, carpinteros, todo lo que implique fuerza y carga de objetos. Tiene que tener un ritmo de flexión del hombro durante 1 hora de 15 flexiones por minuto y un ángulo de flexión por arriba de los 90 grados. Esto es lo que define la OIT, que es donde se empieza precisamente a lesionar el mango rotador. Nuevamente hacemos énfasis en lo que recomienda la OSHA. Es un trabajo pesado, muy pesado, con levantamiento de cargas de peso por arriba de 4.5 y si le sumamos el ángulo de carga por arriba de los 90 grados de flexión del hombro, es un paciente que va a tener una lesión del mango rotador, principalmente a nivel del supraespinoso. Hombro, pues no es solamente hablar de estructuras óseas, sino también de las articulaciones como el esternoclavicular, acromioclavicular, glenumeral. Este es un sistema de deslizamiento también que incorpora otras articulaciones falsas,
la escápula torácica principalmente, la cual interviene por arriba de los 90 grados de movimiento de flexión del hombro, ¿de acuerdo? Anatómicamente, entonces el mango rotador va a estar integrado por el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor y subescapular. Una estructura altamente especializada que le confiere estabilidad al hombro, dado que la glenoides pues carece de una superficie tan amplia en comparación al acetábulo y precisamente estamos sacrificando estabilidad derivado de una estructura ósea, pero le estamos otorgando a través de una estructura blanda y en este caso es el mango rotador. Etiología, sobre todo crónico, aunque también puede estar asociado a eventos agudos, sobre todo luxaciones. La fisiopatología, bueno, pues es una interacción de todos estos factores, vascular, mecánico y tendinoso. Vascular está descrito ampliamente que el mango rotador tiene una zona vascular a 1.5 centímetros de su inserción. Estamos hablando del troquíter, es una zona vascular, es una zona completamente vulnerable a los efectos mecánicos, efectos anóxicos y finalmente se va a presentar una ruptura. Podemos hablar también de factores mecánicos, sobre todo si tenemos un acromion tipo 3, que es una forma de gancho, y factor tendinoso, la calidad de las fibras. La zona crítica, lo comentábamos, a 1.5 centímetros del troquíter. No sé qué pasó. Factor mecánico, sobre todo el aspecto anatómico del acromion, asociado como factor de riesgo, un acromion tipo ganchudo o ganchoso, simplemente aspecto del espacio. Tenemos la glena, tenemos la apófisis coracoides, el acromion en forma de gancho, más de 45 grados de angulación, disminuye el espacio por donde transcurre el mango rotador y empieza a generar un efecto mecánico de desgaste. El factor tendinoso, características de las fibras colágena, sin embargo también está hoy en día y en boga una teoría infecciosa, infecciones respiratorias. El dolor es muy localizado en la cara anterior o posterior del hombro, pero en etapas ya más avanzadas el dolor se puede irradiar al cuello y hacia el brazo. Es más frecuente en la noche, habitualmente llega a despertar al paciente y generalmente va a estar desencadenado por actividades que van a estar realizadas por arriba del hombro. La evolución la vamos a tener que estar observando de manera progresiva. Habitualmente es malo el pronóstico para el paciente. Es difícil que una vez lesionado el mango rotador vuelva a ser funcional y que el dolor se autolimite. Lo más común es que el paciente evolucione con un dolor crónico, el cual se va a ir incrementando en intensidad, va a ir limitando al paciente hasta causar una rigidez, una debilidad muscular. Si tenemos un mango rotador roto, va a generar una inestabilidad articular. Se pueden agregar otros datos como la crepitación por artrosis ya de manera complementaria y obviamente la afectación a nivel muscular por la falta de uso. Maniobras clínicas, la del rascado, ¿de acuerdo? Se le pide al paciente haga una flexión del hombro, una flexión del codo para tratar de tocar el ángulo superior e interno de la escápula. Va a referir dolor, un dolor inespecífico en el hombro, una maniobra de rascado inversa, nuevamente flexión del codo y le pedimos al paciente que se toque el ángulo inferior de la escápula, manifiesta un dolor inespecífico en toda la cintura escapular. Si queremos ya ser muy específicos, les pediría de favor, sobre todo, poner atención en las siguientes maniobras. Una prueba de NIR es para el supraespinoso. De hecho, el supraespinoso es la porción más afectada. Más del 85% de las lesiones del mango rotador se derivan o tienen comprometido el supraespinoso. Se le pide al paciente que haga una flexión del hombro, ¿de acuerdo? Previamente estamos estabilizando escápula y el paciente va a referir un pellizco, así lo definen, o un dolor en la cara anterior del hombro, supraespinoso. Hawkins, también supraespinoso, estabilizamos escápula, le pedimos que haga una
abducción de 90 grados y una rotación interna, y va a manifestar otra vez dolor, un dolor en la cara anterior del hombro supraespinoso. Otro de los componentes mayormente afectados, hasta en un 50%, es el infraespinoso. Ahí ya le pedimos al paciente que estabilizamos otra vez escápula, pedimos al paciente que haga una abducción de 90 grados, que haga una antepulsión de 30 grados y se le pide que haga una rotación externa. El dolor ahora va a ser en la cara posterior, ¿de acuerdo? Infraespinoso. Yergason es una maniobra muy sencilla. Al paciente le pedimos que tenga el codo en 90 grados y le pedimos que haga una supinación en contra del explorador y va a referir dolor a nivel de la corredera bicipital. Otra de las estructuras para estudiar, el subescapular con la prueba de Gerber. Al paciente le pedimos que coloque la mano detrás de la espalda, el codo a 90 grados y le pedimos que separe la mano y hacemos resistencia. El paciente va a referir dolor ya sea en la región posterior o bien del hombro o por debajo del ángulo inferior de la escápula. Entonces, estas son algunas de las maniobras que les sugeriría. Están descritas más de 20 maniobras. Entonces, cada una es muy específica. Son maniobras que nos van a hablar acerca de si está afectado el supraespinoso y el infraespinoso, si está el subescapular, pero para fines prácticos quiero que se queden con estas maniobras, dado que el hecho de ejecutar estas maniobras en 5 minutos en una revisión del paciente, pues obviamente me va a dar más del 90% del diagnóstico y voy a saber con exactitud cuál es la porción del mango rotador que va a estar afectada. El diagnóstico no solamente es clínico, entonces podemos solicitar estudios complementarios, radiografías, ultrasonidos, resonancia magnética. Me quedo con resonancia magnética, definitivamente. Estudio radiográfico puede mostrarme datos artrósicos, disminución de los espacios articulares. Ultrasonido me va a hablar de inflamación, me va a hablar de edema en las estructuras localizadas. Sin embargo, para fines quirúrgicos, resonancia magnética. Esto es lo que me va a definir cuál es el manejo con el cual yo debo de entrar. Si puedo entrar y hacer una reparación del mango rotador a través de una artroscopía, o si tengo que hacer una cirugía modificada entre artroscopía y una incisión menor de 5 centímetros en el hombro para reparar el mango, o si tengo que utilizar anclas, si tengo que utilizar suturas especiales para la reparación, o en aquellos casos donde ya el mango está completamente dañado, si únicamente tiene el manejo quirúrgico una finalidad que es quitar todo el tejido fibroso, ampliar las cavidades, y eso para el paciente va a ser alivio del dolor, aunque funcionalmente va a estar limitado. Esta es una clasificación muy interesante, nos habla de una clasificación fisiopatológica y clínica, la definió Neer. Neer es uno de los autores que más ha estudiado el hombro y define 3 estadios. Como pueden ver, ya está mezclando la edad. Entonces, un estadio 1, el paciente es menor de 25 años, generalmente el manejo es conservador, el curso clínico es reversible. El estadio 2, ya vamos a encontrar fibrosis, datos de tendinosis, entre 25 y 40 años, donde están nuestros trabajadores. El dolor es recurrente y el manejo, tarde o temprano, es quirúrgico. Y no se diga de un estadio 3, donde ya vamos a tener no solamente una afección del mango rotador, sino vamos a tener cambios en las estructuras óseas. Es un paciente que ya viene a combinarse factor edad, factores como los que hemos insistido, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Es un paciente que va evolucionando de manera tórpida a lo largo de los años y es un dolor que ya no le deja dormir. Es un paciente que tenemos que operar de manera inmediata para poderle ofrecer la disminución del dolor, aunque siempre va a quedar con alguna limitación para los movimientos por arriba de los 90 grados. Es más, son pacientes que van a llegar a sus servicios con notas médicas que dice paciente operado de artroscopía de hombro, bursectomía, ¿qué más? Limpieza articular, reparación del mango rotador en su porción supraespinosa. Se recomienda no realizar movimientos por arriba de los 90 grados, no levantamiento de cargas de objetos pesados. Se le pide al paciente no dormir del hombro afectado.
dentro de algunas de las medidas que siempre van a encontrar en esas indicaciones. Objetivos del tratamiento: disminuir dolor, mejorar la función. Infiltraciones es una alternativa. Es una alternativa que en un momento dado hoy en día está en discusión, porque el hecho de estar aplicando esteroides en una lesión de un mango rotador, sabemos que los esteroides van a interferir con la síntesis de la colágena. Entonces nunca se va a dar la reparación. Lo que voy a estar manejando es dolor. Si es un paciente que obviamente ya las exigencias de su trabajo, los factores de su edad en un momento dado, y le ofrecemos el manejo quirúrgico y no es aceptado, tenemos la posibilidad de ofrecerle una infiltración, nuevamente con la finalidad de control del dolor. Obviamente la rehabilitación, ejercicios de Cotman, los más recomendables, que son movimientos que utilizan propiamente la gravedad, movimientos rotacionales, internos, externos, movimientos pendulares hacia adelante y hacia atrás, o movimientos también laterales. Se les recomienda realizar estos ejercicios por lo menos 3 veces al día en todos estos sentidos, y generalmente en repeticiones del 1 al 30 y por lo menos de 3 a 4 ciclos. Eso va a ayudar mucho a mejorar las condiciones musculares del hombro. No va a reparar al mango rotador, es con la finalidad de darle mayor volumen a la musculatura de la cintura escapular, con la finalidad de potenciar la funcionalidad y disminuir el dolor. Quirúrgico. Pues bueno, aquí tenemos una lesión severa del mango rotador. Vemos esta brecha que existe. Lo que estamos aquí colocando son unas anclas para hacer la reparación. ¿De acuerdo? Esas anclas son titanio, que se insertan sobre todo en el troquíter, y hacemos a través de maniobras quirúrgicas artroscópicas la unión del mango rotador, y son pacientes que van a tener un buen pronóstico en el alivio del dolor, y vuelvo a insistir, siempre con limitaciones funcionales. Ese es un tiempo estimado de recuperación de la incapacidad. Lesiones agudas, promedio 1 mes. Lesiones crónicas son esos pacientes que van a estar 2 días bien y 27 días incapacitados, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen que acabar con un manejo especializado. Criterios de referencia: obviamente la rigidez o la pérdida de la movilidad, sobre todo para realizar la rotación interna. Ausencia en la progresión en la disminución de la fuerza, y el dolor ya continuo, ya no deja de dormir al paciente. Sí.
Se le dice que tiene que realizar actividades que requieren la extensión del hombro a más de 90 grados y después, como la persona tiene la experiencia y la capacitación para realizar esto, específicamente este era un trabajador técnico en mantenimiento que realiza mantenimientos de equipos de aire acondicionado, tiene que levantar los plafones y hacer las maniobras con los hombros por arriba de los 90 grados y son más o menos como unos 25-30 minutos o a veces más, depende del problema que detecte, en esa posición. Al ser la única persona con esa capacitación, pues habitualmente era el que hacía ese trabajo. Entonces llegó un momento en que tuvo sintomatología de manguito rotador, se envió a Seguro Social y además encontraron en la radiografía que tenía un acromión tipo 2. Entonces le sugerimos cambiarlos de área de trabajo o reasignarle actividades. Sin embargo, a veces con los directivos o los que toman este tipo de decisiones es un poco difícil convencerlos médicamente porque para ellos es pérdida de dinero y implica encontrar un perfil que tenga esa capacitación para hacerlo. Pero pues definitivamente es exponer al trabajador a que tenga un pronóstico malo, no solo para el trabajo, sino también para su función a corto o mediano plazo con esta situación anatómica que fue un hallazgo posterior a su ingreso, pero que al final del día pues va a repercutir también en su actividad laboral.
juan.morelos@ims.gov.mx. Si quieren, el personal es ja.morelos@yahoo.com.mx. Y si quieren el celular también, no, si gustan, con mucho, cualquier duda, si quieren. Sí, claro. 55 28 60 77 22. Está encendido las 24 horas. La única forma de no contestarles es porque estamos en cirugía o algún mensaje ya nos contacta. Muchas gracias a todos. Perdón, son muchísimas láminas. Hombre, doc. A ver, si me permiten un momentito, antes de despedir al doctor, bueno, el comentario es un poco en relación a lo que dije en un principio, que los principales problemas de salud en el trabajo es justamente los musculoesqueléticos. Y pues el amplio recorrido que hizo el doctor Morelos, creo que genera también muchas inquietudes en función de lo que se está viviendo principalmente en la mayoría de los centros de trabajo, que es justamente ese tipo de problemas, y que por una parte y por otra parte, lo que está haciendo el doctor en cuanto a su disposición para apoyarlos y apoyarnos, pues yo creo que va a tener muchos llamados y muchos correos electrónicos, porque, insisto, es de los principales problemas de salud que se presentan, e incluso qué hacer desde el punto de vista médico-legal, ¿no? Ante el Seguro Social y demás. Bueno, antes de despedir al doctor, pues dos comentarios. Uno, lo que ya comenté hace un momento, que bueno, primero que el próximo mes de julio no hay sesión porque estamos de vacaciones. Entonces lo retomamos hasta el mes de agosto, y para el mes de agosto es sobre medicina aeroespacial, un tema bastante interesante, y obviamente con el enfoque de salud y medicina del trabajo. Y bueno, agradecemos de verdad al doctor Morelos al haber aceptado la invitación y por su excelente plática. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.